Imagina conmigo una pareja cuyo sueño de tener un hijo se transformó en un verdadero drama. Tras un embarazo lleno de expectativas y desafíos, María da a luz a un bebé con una característica inesperada: la piel negra. La reacción inicial de Juan es de shock y confusión, lo que lo lleva a tomar una decisión impulsiva y devastadora: abandonar a María y al recién nacido. El dolor y la soledad de María son inmensos, y ella enfrenta sola el desafío de criar a su hijo mientras lidia con el rechazo de Juan. Decidida a esclarecer la situación y asegurar los derechos del bebé, María decide realizar una prueba de ADN. Y fue ahí donde el resultado cambió todo. No te pierdas ninguna historia como esta. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publiquen nuevos videos increíbles. Y ahora ven a conocer conmigo cómo empezó todo. María y Juan eran una pareja ejemplar en la pequeña ciudad de Villa Esperanza, donde el clima tranquilo y el aroma de las flores del jardín de las casas eran como una pintura en tonos suaves. Casados desde hacía 5 años, eran el retrato de un amor duradero y genuino. Cada mañana, el sol parecía brillar un poco más fuerte cuando salían para sus rutinas, como si el universo celebrara el amor que irradiaban. María tenía una manera especial de hacer que la vida cotidiana pareciera mágica. Su sonrisa iluminaba cualquier ambiente, y su presencia hacía que las tareas más simples parecieran momentos especiales. Le encantaba preparar el desayuno para Juan, y sus panqueques, siempre decorados con frutas frescas y una pizca de amor, eran famosos en todo el vecindario. Cada mañana, cuando María lo llamaba a la mesa, Juan sabía que estaba a punto de comenzar el día con un toque de cariño y dedicación que solo ella sabía ofrecer. Juan, por su parte, era un ejemplo de responsabilidad y dedicación. Trabajaba como carpintero, y sus manos, aunque callosas, eran ágiles y hábiles. Cada proyecto que concluía, desde la construcción de una estantería para la sala de estar hasta la remodelación de una pequeña casa en el vecindario, se hacía con un cuidado y precisión que reflejaban su pasión por lo que hacía. Sus colegas lo admiraban no solo por su competencia, sino también por la forma en que siempre se encargaba de ayudar a los demás, sin esperar nunca nada a cambio. Su casa, un encantador chalet con un jardín exuberante, era el corazón de la ciudad. El jardín, con sus flores coloridas y arbustos bien cuidados, era el lugar donde pasaban las tardes de sábado. María cuidaba las flores con un esmero casi maternal, mientras que Juan se dedicaba a construir pequeñas estructuras y bancos para el jardín, siempre con la ayuda de su fiel perro, Tobías, que adoraba correr entre las plantas. Los fines de semana eran un momento especial para la pareja. Les gustaba explorar los alrededores de Villa Esperanza, a menudo haciendo picnics en las sendas de las montañas cercanas o paseos en bicicleta a lo largo del río. La complicidad entre ellos era visible en cada gesto y en cada mirada. Cuando María hablaba, Juan escuchaba con atención y amor. Y cuando Juan compartía sus historias y sueños, María escuchaba con una admiración genuina que hacía que él se sintiera siempre especial. En la pequeña comunidad, María y Juan eran más que una simple pareja. Eran un símbolo de armonía y apoyo mutuo. Sus amigos y vecinos frecuentemente comentaban cómo su relación parecía ser una fuente constante de alegría e inspiración. En un mundo a menudo turbulento, María y Juan eran un recordatorio de que el amor verdadero no solo existía, sino que florecía con cariño, dedicación y pequeños gestos de afecto. María y Juan siempre soñaron con tener hijos. Desde el inicio de su relación, habían imaginado la vida como una pequeña familia, llena de risas, juegos y mucho amor. Conversaban sobre cómo serían los primeros pasos del bebé, los momentos mágicos de enseñar a la niña a andar en bicicleta y hasta
los primeros dibujos coloridos pegados en la nevera. Por eso, cuando María descubrió que estaba embarazada, la alegría que invadió sus vidas fue indescriptible. La noticia llegó en un momento que parecía especialmente perfecto. María estaba sentada a la mesa de la cocina, donde siempre tomaban el desayuno juntos, con una pequeña caja en sus manos. Juan, con su carácter tranquilo y siempre optimista, acababa de llegar del trabajo y se sentó a su lado, ansioso por escuchar lo que ella tenía que decir. María abrió la caja lentamente, revelando un par de zapatitos de bebé, pequeños y delicados, con moñitos azules y rosas. Juan miró los zapatitos y su expresión cambió instantáneamente de curiosidad a una chispa de emoción. Sabía que aquellos pequeños zapatitos eran más que un simple regalo. Eran el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. María, con lágrimas de felicidad en los ojos, le sonrió y confirmó la noticia. En cuestión de segundos, estaban abrazándose, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras el mundo alrededor parecía desaparecer. A partir de ese momento, el entusiasmo de María y Juan se transformó en una verdadera misión de preparar el hogar para la llegada del bebé. Se sumergieron en las preparaciones con un fervor que parecía contagiar a todos a su alrededor. La casa, que antes estaba solo ordenada y cómoda, empezó a cobrar vida. Las paredes de la habitación del bebé fueron pintadas con tonos suaves de verde y amarillo, creando un ambiente sereno y acogedor. Juan, con su habilidad de carpintero, construyó una hermosa cuna de madera que sería el primer hogar del bebé. Cada detalle fue pensado con cuidado, desde una estantería para los libros infantiles hasta un rincón especial para el cambio de pañales. Todo fue cuidadosamente planeado y montado. María se dedicó a elegir el ajuar con el mismo cariño. Pasaba horas en tiendas de artículos para bebés, seleccionando ropitas suaves y cómodas, mantas acogedoras y juguetes que estimularan la imaginación. La habitación del bebé fue decorada con nubes, estrellas y pequeños animales que parecían casi cobrar vida en las paredes. También se encargó de preparar un álbum con cada momento especial del embarazo, desde la primera ecografía hasta las primeras ropitas. Las semanas siguientes se llenaron de una alegría creciente y una ansiedad natural. María y Juan asistieron a cursos sobre el cuidado del bebé, leyeron libros y hablaron con amigos que ya tenían hijos, absorbiendo cada consejo y experiencia compartida. Imaginaban cómo sería el día en que finalmente tendrían al bebé en sus brazos, y el entusiasmo los unía aún más. Los amigos y familiares también se unieron a ellos en la celebración de esta nueva etapa. Siempre había alguien dispuesto a ayudar, ofreciendo consejos, regalos y mucho apoyo. Cada visita era una oportunidad para mostrar el progreso de los preparativos y compartir la creciente expectativa. Durante el embarazo, el mundo de María y Juan estaba en plena transformación. La expectativa y la alegría de esperar un bebé pronto se vieron acompañadas por nuevos desafíos y, con ellos, algunas complicaciones inesperadas. María comenzó a enfrentar problemas de salud que la hicieron sentir cansada y preocupada. Lo que parecía ser un embarazo tranquilo y lleno de sueños se convirtió en un periodo de más preocupaciones y dificultades. Los médicos recomendaron reposo absoluto y seguimiento constante, lo que significaba que María tenía que permanecer en casa más tiempo, alejándose de las actividades que solía disfrutar. Juan, que siempre había sido un hombre fuerte y dedicado, asumió una nueva rutina de cuidados intensivos. Preparaba comidas saludables, organizaba las consultas médicas y trataba de ser el pilar de apoyo que María necesitaba. Quería que ella se sintiera mejor y, al mismo tiempo, estaba ansioso y preocupado por la situación. Con el paso de los meses,
El estrés comenzó a cobrar su precio. La tensión entre María y Juan, que antes era casi imperceptible, empezó a manifestarse en pequeñas discusiones. A veces, una mirada más severa, una palabra no dicha o un gesto de frustración se convertían en malentendidos. La presión de las circunstancias hizo que ambos se sintieran más irritados y sobrecargados, y el amor que siempre parecía ser una fuerza estabilizadora, ahora estaba siendo puesto a prueba por la realidad de los desafíos diarios. María, a menudo exhausta y emocionalmente inestable debido a los problemas de salud y los cambios en su cuerpo, se encontraba impaciente y sensible. Juan, por su parte, estaba enfrentando una montaña de responsabilidades y se sentía impotente ante la situación. Intentaba mantener la calma y el apoyo, pero a veces su propia ansiedad y miedo se manifestaban de formas que no eran bien recibidas por María. En medio de las pequeñas peleas y momentos de frustración, había una verdad innegable. El amor que unía a María y Juan aún era fuerte y resistente. Aunque los desacuerdos eran inevitables, ambos nunca dejaron de apoyarse mutuamente. En los momentos más difíciles, era la mano de Juan la que sostenía la de María, y eran las sonrisas de él las que la animaban incluso cuando ella se sentía en el fondo del pozo. Cuando Juan veía a María luchando para enfrentar el dolor o la incomodidad, su corazón se partía, y él hacía todo lo posible por encontrar maneras de aliviar su sufrimiento, incluso si eso significaba más horas de trabajo o noches en vela. Los amigos y familiares también notaron la creciente tensión y trataron de ayudar de todas las maneras posibles. Se ofrecieron para encargarse de algunas tareas, prepararon comidas y, sobre todo, ofrecieron palabras de aliento y apoyo. Se convirtieron en una red de seguridad para María y Juan, recordándoles cuánto eran amados y apoyados, incluso cuando se sentían solos en medio del torbellino emocional. A medida que se acercaba la fecha del parto, la ansiedad aumentaba, pero María y Juan comenzaron a encontrar momentos de tranquilidad y conexión en medio de la tormenta. Se sentaban juntos en silencio, observando al bebé moverse en el vientre de María, y conversaban sobre los sueños y esperanzas para el futuro. Estos momentos de introspección y afecto ayudaron a calmar sus corazones y a recordar la razón por la cual estaban atravesando todo esto. Finalmente, llegó el gran día, y María y Juan estaban a punto de vivir el momento que habían esperado con tanto ansioso entusiasmo. La mañana estaba clara y serena, con el sol lanzando sus primeros rayos a través de las ventanas del hospital, como si también estuviera esperando ansiosamente para ver al nuevo miembro de la familia. María, ya con contracciones regulares y fuertes, estaba rodeada por el equipo médico, mientras Juan permanecía a su lado, sosteniendo su mano con un amor y apoyo inquebrantables. El ambiente del hospital era una mezcla de nerviosismo y esperanza. El equipo médico, experimentado y atento, se preparaba para asegurar que todo transcurriera de la mejor manera posible. Después de horas de trabajo de parto, un momento de alegría y alivio finalmente llegó. El bebé estaba a punto de nacer. María, exhausta pero radiante, miró a Juan con una sonrisa cansada, y él respondió con una mirada llena de amor y admiración. La sala de parto estaba en un frenesí de actividad organizada, con enfermeras y médicos moviéndose con precisión y cuidado. Cuando el bebé finalmente salió, lo primero que María y Juan notaron fue el llanto pequeño y fuerte que llenó el ambiente. Era el sonido más maravilloso que podrían escuchar. El médico, con una sonrisa profesional y amable, entregó el bebé a María, que estaba en lágrimas de felicidad y emoción. Juan se inclinó para ver al pequeño ser, y un silencio reverente invadió la sala. Fue entonces cuando María y Juan notaron algo que los sorprendió.
El bebé tenía la piel negra. Al principio, hubo un breve momento de silencio, mientras la pareja miraba al pequeño ser con una mezcla de asombro y confusión. Ambos, de ascendencia europea, no estaban preparados para esta característica inesperada. El día que debería haber sido uno de los más felices de la vida de María y Juan tomó un giro inesperado. El bebé, sano y perfecto, había nacido, y la alegría en el rostro de María era palpable. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración y unión se vio marcado por una reacción inesperada y dolorosa. Juan intentaba entender cómo era posible esa característica. Recordaba las conversaciones y los consejos recibidos, pero nada parecía prepararlo para la realidad que tenía frente a él. En un estado de frustración y desesperación, se vio luchando con una serie de pensamientos y emociones conflictivas. Era un momento de vulnerabilidad e inseguridad, y la falta de respuestas claras lo dejó perturbado. La confusión invadió a Juan y comenzó a cuestionar la situación de manera más intensa. Se levantó abruptamente, su mente aún girando con una mezcla de miedo y desentendimiento. Sin pensar en las consecuencias, Juan decidió que necesitaba un tiempo para sí mismo para lidiar con el torbellino emocional que estaba enfrentando. En un impulso, guiado por el miedo y la falta de comprensión, dejó la sala de parto. María, aún exhausta y debilitada por el parto, no podía entender por qué Juan había salido de manera tan abrupta. Miró al bebé, que ahora estaba en sus brazos, y se sintió completamente sola y desamparada. El ambiente, que debería estar lleno de alegría y celebración, parecía ahora sombrío y silencioso. El amor y el cariño que María había esperado compartir con Juan estaban ausentes, sustituidos por una sensación de abandono y dolor. La ausencia de Juan generó una tensión aún mayor en el hospital. Mientras María intentaba cuidar del bebé, el equipo médico ofreció apoyo y consuelo, pero el vacío dejado por la partida de Juan era inconfundible. Los minutos se arrastraban y María comenzaba a preguntarse si su esposo volvería y cómo podría reconstruir lo que parecía desmoronarse. María, aún recuperándose de las exhaustivas horas de trabajo de parto, ahora enfrentaba una nueva y dolorosa realidad. Su cuerpo estaba cansado y los signos de su lucha eran visibles en su rostro. El dolor físico del parto, aunque comenzaba a disminuir, era constantemente eclipsado por el dolor emocional que la afligía. El rechazo inesperado de Juan dejaba un vacío doloroso en su corazón, y la responsabilidad de cuidar del bebé sola parecía abrumadora. Cada vez que María miraba al bebé, sentía un amor profundo, pero también una enorme responsabilidad. Sabía que el pequeño dependía de ella para todo, desde alimentación y cuidados básicos hasta cariño y consuelo. Sin la presencia de Juan, se veía luchando no solo para entender lo que había sucedido, sino también para manejar todos los aspectos de la nueva vida que comenzaba. La soledad de cuidar de un recién nacido sola era abrumadora. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. María tuvo que enfrentar una serie de desafíos: alimentar al bebé cada pocas horas, cambiar pañales y lidiar con el llanto constante del recién nacido. Todo mientras intentaba encontrar tiempo para cuidarse a sí misma. La ausencia de Juan solo aumentó el peso de estas tareas. Se encontraba frecuentemente exhausta, tanto física como emocionalmente, y la falta de apoyo parecía un obstáculo insuperable. Además de las dificultades emocionales, María también enfrentaba problemas financieros. Con la reciente ausencia de Juan, las responsabilidades financieras, que antes se compartían, ahora recaían exclusivamente sobre sus hombros. Tuvo que lidiar con las cuentas médicas, los gastos del bebé y las necesidades diarias, todo sin la seguridad de un ingreso doble. María hizo lo que pudo para ajustarse, tratando de ahorrar donde fuera posible y recurriendo a amigos y familiares para obtener apoyo y consejos.
Cada día, María intentaba encontrar fuerzas dentro de sí misma. Sabía que debía continuar, por el bien del bebé, y ese amor incondicional la mantenía en movimiento. Sin embargo, la lucha emocional era constante. Pasaba noches en vela, tanto por las demandas del bebé como por las preocupaciones que no dejaban su mente. El rechazo de Juan, el miedo al futuro y la presión para ser una madre perfecta eran sentimientos que la atormentaban. Después de la dolorosa separación y la constante lucha de María para cuidar del bebé sola, una cuestión crucial comenzó a destacarse en su mente: la necesidad de garantizar que su hijo tuviera todos los derechos y el reconocimiento adecuado. La ausencia de Juan y la confusión sobre la paternidad se convirtieron en una preocupación creciente. María sabía que debía buscar respuestas claras, tanto para su propia paz mental como para asegurar que su hijo tuviera una base sólida y justa para el futuro. Tomó una decisión difícil pero necesaria: realizar un examen de ADN para confirmar la paternidad de Juan. María sabía que este paso era esencial, no solo para resolver las dudas sobre el origen del bebé, sino también para garantizar que el pequeño tuviera todos los derechos legales y emocionales que le correspondían. El examen de ADN se convertía en un camino hacia la claridad y la justicia, un medio para enfrentar la situación de manera práctica y objetiva. María comenzó a hacer los preparativos para el examen. El primer paso fue contactar con una clínica especializada. Se informó sobre los procedimientos, los costos y el tiempo necesario para obtener los resultados. La idea de enfrentar otra etapa complicada en su jornada ya era desafiante por sí misma, pero María estaba decidida. Sabía que garantizar la legitimidad y los derechos de su hijo era una responsabilidad que no podía ignorar. Con el examen agendado, María se preparó para el próximo paso. Reunió los documentos necesarios y preparó al bebé para la recolección de la muestra, que consistía en un simple hisopado bucal. La recolección fue rápida y tranquila, realizada con todo el cuidado y profesionalismo. Aunque el proceso era relativamente simple, María sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Quería que todo se resolviera de manera clara y justa, tanto para ella como para el futuro del bebé. Con el examen realizado y las muestras enviadas al laboratorio, María se encontró en un limbo de expectativa e incertidumbre. La ansiedad estaba alta y la espera de los resultados se convertía en una prueba de paciencia y valentía. Cada día parecía arrastrarse lentamente. María pasaba horas preguntándose sobre el resultado, imaginando cómo afectaría su vida y la del bebé. La angustia era palpable, una sombra constante que se cernía sobre sus actividades diarias. Se esforzaba por mantener la calma, pero la incertidumbre la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber qué esperar del próximo paso. Mientras esperaba los resultados, María enfrentaba el desafío monumental de criar al bebé sola. El recién nacido, con su necesidad constante de atención y cuidados, exigía todo su tiempo y energía. Las noches eran largas e interrumpidas por el llanto del bebé, que demandaba alimentación, cambio de pañales y consuelo. Las horas diurnas se llenaban con las tareas de cuidar al bebé y gestionar la casa, pero María hacía lo mejor que podía para mantener una rutina estable y amorosa. El trabajo de cuidar al bebé no era solo físico, sino también emocional. María intentaba encontrar alegría en los pequeños momentos con su hijo. La sonrisa de satisfacción después de una comida, la mirada curiosa mientras exploraba el mundo a su alrededor, y los pequeños sonidos de contento que hacían que su corazón se derritiera. Estos momentos de conexión eran preciosos, pero también servían como recordatorios constantes de la responsabilidad que llevaba. Al mismo tiempo, María luchaba por reanudar su vida sin Juan. Su ausencia era un peso constante en su corazón y mente.
Sabía que debía seguir adelante, pero eso significaba aprender a vivir y cuidarse sola. Las cuestiones prácticas, como la administración de las finanzas y la organización de la casa, se convirtieron en tareas desafiantes. María buscaba apoyo de amigos y familiares siempre que fuera posible, pero muchas veces sentía que estaba enfrentando la mayoría de los desafíos por sí sola. En momentos de soledad, María buscaba consuelo en la esperanza y en la certeza de que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Conversaba con otros padres, buscaba apoyo en grupos comunitarios y se dedicaba a aprender más sobre cómo equilibrar todas sus nuevas responsabilidades. Había días en los que la carga parecía demasiado pesada, pero recordaba el amor que sentía por su bebé y encontraba la fuerza para seguir adelante. Las semanas pasaban lentamente y la espera por los resultados del examen de ADN parecía interminable. María estaba constantemente revisando el correo y el teléfono, ansiosa por cualquier actualización. La presión y el estrés eran evidentes y se esforzaba por mantener una fachada de normalidad mientras dentro de ella luchaba contra un torbellino de emociones. Cuando finalmente llegaron los resultados del examen de ADN, María y Juan estaban ambos cargados con un peso emocional significativo. La tensión y la expectativa que habían marcado las semanas anteriores ahora se concentraban en un único momento. El sobre con los resultados estaba allí, como un objeto pequeño, pero cargado de implicaciones enormes para el futuro de todos ellos. Juan estaba en su casa, rodeado por un silencio que parecía amplificar cada latido de su corazón. Había recibido los resultados en un sobre sencillo, pero la importancia de lo que estaba a punto de descubrir era todo menos simple. Se sentó con el sobre en las manos, la mente llena de preguntas y una dosis de ansiedad que no podía controlar. María, por su parte, también esperaba con un nerviosismo palpable. Tenía los resultados en manos, pero antes de abrirlos, hizo una breve pausa para respirar hondo y prepararse para lo que estaba por venir. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional y ahora estaba al borde de un nuevo capítulo, cualquiera que fuera la revelación que aguardaba. Cuando finalmente abrieron los resultados, el impacto fue inmediato y profundo. El primer hallazgo, aunque no sorprendente, fue confirmatorio. Juan era, de hecho, el padre biológico del bebé. La confirmación trajo una mezcla de alivio y confusión. El alivio fue porque una parte de la incertidumbre se había resuelto. Juan era el padre, como había demostrado el examen. Sin embargo, la confusión y el choque comenzaron a apoderarse de ambos a medida que el examen revelaba algo mucho más complejo. Lo que realmente dejó a María y Juan atónitos fue la parte inesperada de los resultados. El examen de ADN reveló que, además de la confirmación de la paternidad, había una herencia genética que sorprendía a todos. El bebé no solo compartía el ADN de Juan, sino que también poseía una ancestralidad de un origen genético totalmente inesperado. La ancestralidad africana del bebé, algo que parecía tan fuera del contexto de la apariencia de Juan y María, tenía un origen que databa de un pariente distante, un aspecto escondido en las profundidades del árbol genealógico de Juan. La investigación genética reveló que, por generaciones, había un antepasado en la línea de Juan que había contribuido con genes africanos. Ese antepasado, que vivió muchos años atrás, era parte de una historia que nadie en la familia de Juan conocía o había considerado. Este nuevo conocimiento iluminó el origen del color de piel del bebé, que, hasta entonces, parecía un misterio. Cuando Juan supo la verdad, el impacto fue profundo y abrumador. La revelación de que el bebé tenía una ancestralidad africana inesperada no solo desveló un misterio genético, sino que también sacó a la luz la gravedad de sus acciones impulsivas y la injusticia que había cometido contra María y el propio bebé. La verdad se instaló como un peso aplastante sobre sus hombros
dejándolo en un estado de vergüenza y arrepentimiento. Juan estaba solo en casa, sentado en la sala, con la mente llena de pensamientos tumultuosos. El descubrimiento sobre la herencia genética del bebé hizo que revisara todo su comportamiento desde el momento en que nació el bebé. Recordó la reacción inicial de shock y la decisión impulsiva que tomó al abandonar a María y al bebé. La visión del recién nacido con su piel negra ahora estaba clara en su mente y entendía que su reacción había sido un reflejo de ignorancia y miedo, y no de razón o justicia. La vergüenza era abrumadora. Juan se veía confrontado con la realidad de que su acto de huir de la responsabilidad había causado un inmenso sufrimiento a María, que estaba luchando para cuidar del bebé sola, y a un bebé inocente que necesitaba amor y estabilidad. Se dio cuenta de que, en lugar de tratar de entender la situación y enfrentar sus miedos, había actuado basado en prejuicios y suposiciones. La culpa era una compañía constante. Juan recordaba los momentos en que María había pedido ayuda, las noches solitarias en las que ella intentaba cuidar del bebé sin su presencia. Se había distanciado no solo de María, sino también del futuro que podría haber construido a su lado y con el bebé. El arrepentimiento por no haber sido un compañero solidario y responsable pesaba como una carga enorme. Juan comenzó a reflexionar sobre sus acciones de manera más crítica. Comprendió que el miedo a lo desconocido lo había llevado a tomar una decisión precipitada y dolorosa. La reacción de huida había sido, en realidad, una reacción a su propia incapacidad de manejar la complejidad de la situación. Entendía ahora que había fallado en muchos aspectos, como compañero, como padre y, sobre todo, como ser humano que debía enfrentar y no huir de los desafíos. La vergüenza también estaba relacionada con la sensación de haber dejado a María en una situación extremadamente difícil e injusta. Se veía en un espejo que reflejaba no solo su fracaso personal, sino también el dolor que había causado a alguien a quien amaba. La noción de haber impuesto sufrimiento a María y al bebé, debido a su incapacidad de comprender y aceptar la situación, era una fuente constante de angustia. Después de enfrentar la tormenta de vergüenza y arrepentimiento, Juan sabía que el siguiente paso era enfrentar a María y tratar de corregir los errores que había cometido. El peso de sus acciones y las semanas de reflexión le habían dado claridad sobre el impacto devastador de su abandono. Decidido a reparar la situación y a reconstruir la relación con María y con su hijo, comenzó a planear la forma más sincera y respetuosa de acercarse. Juan decidió encontrar un momento tranquilo para encontrarse con María. Sabía que ella estaba ocupada y lidiando con muchos desafíos diarios, pero quería asegurarse de que pudiera tener una conversación significativa. Eligió una tarde calma para ir a la casa de María, con un ramo de flores en las manos. Un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Cuando llegó a la casa, el corazón de Juan estaba acelerado. La visión de la casa donde María y el bebé vivían, ahora con un aspecto más familiar para él, le hizo sentir una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Tocó el timbre y esperó, nervioso y ansioso, la respuesta. María abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y escepticismo. Lo invitó a entrar, y el ambiente estaba tranquilo, casi solemne. El bebé estaba dormido en una cuna cercana, una imagen tranquila que contrastaba fuertemente con el tumulto que Juan sentía por dentro. Juan comenzó la conversación con una sincera disculpa. Sus palabras estaban cargadas de un arrepentimiento genuino. Habló sobre cómo había comprendido la profundidad del dolor que causó y cómo se sentía profundamente avergonzado por sus acciones. María, estoy aquí para pedirte disculpas de corazón. Empezó Juan, con la voz entrecortada. Cometí un error terrible al huir cuando más necesitaba estar a tu lado. La verdad es que no estaba preparado para lidiar con la situación y dejé que el miedo me controlara. María escuchó en silencio,
su rostro una máscara de emociones mezcladas. Aún sentía el dolor de haber sido abandonada y la frustración de haber enfrentado todo sola, pero también percibía la sinceridad en las palabras de Juan. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería complejo, pero la genuina intención de Juan de redimirse era un paso importante. Juan continuó, con lágrimas en los ojos. Entiendo que las palabras pueden no ser suficientes, pero quiero demostrar con mis acciones que estoy comprometido a ser un padre presente y un compañero responsable. Te pido la oportunidad de acercarme a nuestro hijo, de estar presente en su vida y de hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La propuesta de Juan no era solo palabras, sino acciones concretas. Quería involucrarse activamente en la vida del bebé, participar en las tareas diarias y mostrar que estaba dispuesto a hacer una diferencia. Ofreció ayuda con las responsabilidades del bebé, desde las tomas y los cambios de pañales, hasta la presencia en consultas médicas y momentos importantes. María observó a Juan y se dio cuenta de que, a pesar de su propio sufrimiento, la determinación de él de corregir sus errores era una señal positiva. Sabía que la confianza no se restablecería de la noche a la mañana, pero vio el esfuerzo genuino de Juan y estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad. Juan, todavía estoy herida y el camino para reconstruir la confianza será largo, pero reconozco que estás intentando y que estás dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Vamos a dar un paso a la vez y a ver cómo se desarrolla esto. Con esta respuesta, Juan sintió un alivio mezclado con una nueva responsabilidad. Sabía que estaba solo al principio de un largo camino para recuperar la confianza y reparar los daños, pero estaba decidido a avanzar con compromiso e integridad. Agradeció a María por darle la oportunidad de redimirse y prometió que haría todo lo posible para ser un padre presente y un compañero confiable. Tras la sincera reconciliación, María y Juan comenzaron una nueva fase en sus vidas, decididos a reconstruir lo que se había dañado. El camino estaba lejos de ser fácil, pero con un esfuerzo conjunto y un compromiso renovado, empezaron a reconstruir su relación familiar, paso a paso. En los primeros días después de la reconciliación, Juan se esforzó por ser una presencia constante en la vida de María y del bebé. Sabía que no bastaba solo con pedir disculpas. Tenía que demostrar, a través de sus acciones diarias, que estaba verdaderamente comprometido a ser un padre presente y un compañero responsable. María observaba con una mezcla de esperanza y cautela. Veía a Juan intentando ayudar con las tareas diarias, desde preparar mamaderas, cambiar pañales, hasta calmar al bebé durante las noches agitadas. Cada pequeño gesto contaba, y aunque era un trabajo arduo, María empezó a notar los cambios genuinos en Juan. Él estaba esforzándose por aprender sobre los cuidados del bebé y participaba activamente, demostrando un deseo real de ser parte de la vida del niño. Con el tiempo, Juan comenzó a integrarse en la vida de María y del bebé de una manera que antes parecía imposible. Empezó a participar en las consultas médicas y a seguir el crecimiento del hijo con entusiasmo. Cada sonrisa y cada progreso del bebé fueron celebrados en conjunto, y Juan se convirtió en un padre dedicado que se involucraba en todas las etapas del desarrollo infantil. Además, Juan y María comenzaron a encontrar tiempo para conversar y resolver las cuestiones que habían surgido. Se sentaban juntos después de que el bebé se dormía, discutiendo no solo las responsabilidades diarias, sino también sus sentimientos y expectativas para el futuro. Estas conversaciones abiertas ayudaron a aliviar el peso de las heridas pasadas y permitieron que ambos expresaran sus preocupaciones y esperanzas de manera honesta y respetuosa. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, María y Juan aprendieron a enfrentarlos juntos. Cada dificultad, ya fuera una noche sin dormir,
una preocupación por la salud del bebé o un conflicto sobre las responsabilidades compartidas, era abordada con una nueva mentalidad. Aprendieron a buscar soluciones en lugar de culparse mutuamente y comenzaron a ver cada obstáculo como una oportunidad para fortalecer su relación. Juan, en particular, empezó a entender la importancia de la paciencia y la empatía. Se dio cuenta de que enfrentar desafíos no era solo cuestión de cumplir con responsabilidades, sino de estar presente y apoyar emocionalmente a María. Se dedicó a ser una fuente de fuerza y consuelo, no solo para el bebé, sino también para María. La experiencia de reconstruir la relación enseñó a María y a Juan valiosas lecciones sobre perdón y comprensión. María aprendió a reconocer el esfuerzo de Juan y a darle el espacio necesario para demostrar su cambio. Descubrió que el perdón no significaba olvidar, sino permitir que el pasado no impidiera la construcción de un futuro mejor. Juan, por su parte, comprendió que el verdadero perdón no era solo un pedido de disculpas, sino la disposición de corregir errores y esforzarse continuamente por ser mejor. Aprendió la importancia de enfrentar sus miedos e inseguridades con coraje y honestidad, en lugar de huir de los problemas. Con el tiempo, la familia comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. El bebé creció en un ambiente más armonioso, con padres que, a pesar de sus diferencias y desafíos pasados, estaban comprometidos en crear un hogar amoroso y estable. María y Juan desarrollaron una nueva dinámica familiar, donde el respeto y la colaboración eran fundamentales. Las lecciones aprendidas durante esta difícil jornada se convirtieron en la base para un futuro más fuerte. María y Juan encontraron maneras de celebrar las pequeñas victorias y de enfrentar las dificultades con una nueva perspectiva. Aprendieron a valorar no solo el amor que se tenían, sino también la importancia de ser honestos y abiertos sobre sus propias vulnerabilidades. Así, la historia de María y Juan es un testimonio de la capacidad humana de cambiar y crecer. A través del dolor y el arrepentimiento, descubrieron la fuerza que proviene del perdón y la comprensión. Aprendieron que enfrentar desafíos juntos, con coraje y honestidad, no solo puede sanar heridas, sino también crear una base sólida para un futuro mejor. La jornada de ellos, marcada por altibajos, reveló la profundidad del amor y la resiliencia. Y, mientras continuaban construyendo sus vidas juntos, María y Juan encontraron esperanza y renovación en la promesa de un futuro donde la comprensión y el compromiso moldearían un camino de amor y familia. Finalmente, la narrativa es un poderoso recordatorio de que a pesar de las dificultades y errores del pasado, siempre hay lugar para la esperanza y la redención. En cada historia conocemos personajes que enfrentan desafíos y tropiezos, pero que, a través de su perseverancia y resiliencia, descubren la posibilidad de un nuevo comienzo. Este proceso de transformación y recuperación no es solo un tema recurrente en muchas narrativas, sino también un reflejo profundo de la experiencia humana, que nos enseña constantemente que la capacidad de empezar de nuevo y construir un futuro mejor es una parte esencial de nuestro viaje. La idea de un nuevo comienzo es particularmente relevante en un mundo que a menudo nos presenta desafíos y adversidades. Ya sea en nuestra vida personal o profesional, todos enfrentamos momentos de dificultad y error. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando el potencial de esperanza y renovación se hace más evidente. La capacidad de reflexionar sobre nuestros fracasos, aprender de ellos y utilizar esas lecciones para forjar un futuro más positivo es una característica fundamental que nos distingue y fortalece como individuos. Cada error es una oportunidad disfrazada de crecimiento, y cada obstáculo puede convertirse en un trampolín hacia el éxito. Además, estas valiosas lecciones no se limitan solo a la experiencia individual, sino que se extienden a las relaciones y a la sociedad en su conjunto. En nuestras relaciones, ya sean familiares,
de amistad o profesionales, es fundamental comprender que todos cometemos errores y enfrentamos dificultades. La empatía y el perdón son herramientas esenciales para superar conflictos y construir conexiones más profundas y significativas. Cuando nos esforzamos por comprender y apoyar a otros en sus viajes, reconocemos que todos tienen el potencial de cambiar y crecer. Esta perspectiva fomenta un enfoque más amable y comprensivo en nuestras relaciones, fomentando un ambiente más armonioso y colaborativo. El mensaje de optimismo y renovación que ofrecen estas narrativas también inspira a todos a buscar una mejora continua en sus propias vidas. La creencia de que es posible transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento nos motiva a no rendirnos ante los desafíos. En cambio, se nos anima a adoptar una mentalidad de aprendizaje constante, buscando formas de mejorar nuestras habilidades y desarrollar nuestro potencial. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de cómo afrontar los conflictos y las dificultades, sino que también nos empuja a alcanzar nuestras metas y aspiraciones personales. La búsqueda de la mejora continua y el desarrollo personal no es un proceso lineal, sino un viaje lleno de altibajos. La capacidad de levantarnos después de una caída, de reevaluar nuestras estrategias y de mantener viva la esperanza es lo que nos permite avanzar y alcanzar nuestros sueños. Cada paso que damos hacia la superación personal y la construcción de un futuro mejor es una celebración de nuestra resiliencia y nuestra capacidad para crear una vida que refleje nuestros valores y pasiones más profundos. Por lo tanto, al reflexionar sobre estas lecciones, se nos recuerda la importancia de mantener viva la esperanza y creer en nuestra capacidad para convertir nuestros desafíos en oportunidades. La narrativa de la redención y la renovación nos enseña que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y construir un futuro mejor. Esta perspectiva no solo ilumina nuestro camino, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de que el viaje humano es una oportunidad constante de crecimiento y realización.